Muy buenos días, mis amados hermanos, y a todas las personas que nos siguen a través de esta plataforma. Estamos agradecidos de nuestro Dios. Él ha sido muy bueno con nosotros y nos permite una vez más traer la palabra de Dios, presentar su palabra y esperamos que sea de ayuda y bendición para cada uno de ustedes. Quiero, antes de pasar directamente a leer nuestro texto, quiero invocar el nombre de nuestro Dios para que nos bendiga y nos ayude con la exposición de su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más porque tú eres muy bueno para con nosotros. No merecemos, Señor, ni siquiera el estar respirando. No merecemos el ser alimentados todos los días. No merecemos la salvación que tú nos has ofrecido, que nos has otorgado en Cristo Jesús. Pero muchas gracias, oh Padre, porque por tu misericordia y por tu bondad nosotros disfrutamos de todas estas cosas, de todos estos beneficios. Y aún así tú nos das también el privilegio de nosotros no solamente disfrutar de estas cosas, sino también de nosotros proclamar estas bondades que proceden de ti. Nosotros oramos para que nos ayudes conforme a tu voluntad a predicar tu palabra, a comunicar fielmente esas verdades acerca de ti, acerca de tus bondades para con los seres humanos, y que tu Espíritu Santo use esa palabra, ese mensaje predicado, para que cada uno de los que lo escuchen puedan ser beneficiados altamente. Exalta tu nombre, Señor, en medio nuestro, conforme a tu voluntad, en el nombre de Cristo. Amén. Mateo capítulo 7, vamos a leer los versículos 7 al 11. Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Dice la palabra de Dios: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Un hombre salió de pesca con su hijo pequeño, y cuando llegaron al río, tomaron el nylon, le colocaron varios anzuelos en el nylon, pusieron carnadas en cada uno de los anzuelos y lanzaron el nylon al agua. Un rato después, ellos regresaron para sacar el nylon, sacar los anzuelos para ver si habían atrapado algunos peces. Y en efecto, el anzuelo salió repleto de peces. En cada uno de los anzuelos donde habían colocado las carnadas se encontraba un pescado. El niño, muy contento, exclamó: lo sabía todo el tiempo, papá. Sabía que lograría atrapar muchos peces. El padre volvió a poner las carnadas en los anzuelos, volvió a lanzar el nylon al río, y un rato después volvieron para ver los resultados. Más peces habían mordido los anzuelos, y una vez más el niño gritó: lo sabía, papá, lo sabía. El padre entonces le preguntó al niño cómo era que él sabía que iban a atrapar peces, que muchos peces iban a ser atrapados en cada momento en que ellos lanzaron el nylon al agua. A lo que el niño respondió: oré al Señor para que pusiera peces en cada uno de los anzuelos, y sabía que Dios lo haría. Una vez más, por tercera vez, el padre tomó el nylon, lo lanzó al río y esperó un buen rato
para sacar los anzuelos y ver si había más peces allí en los anzuelos. Y cuando sacaron el anzuelo, el nylon, no había ni un solo pez en esta ocasión. Entristecido, el pequeño dijo a su padre: sabía que no habría peces esta vez, porque yo no oré al Señor para que hubiera peces. El padre se sorprendió ante la afirmación, la declaración del niño, y entonces le preguntó: ¿y por qué no oraste esta vez para que hubiera peces en los anzuelos? El hijo le respondió al padre: porque te olvidaste de colocar las carnadas en los anzuelos. Hay una relación bien estrecha entre la oración y nuestras acciones. Hay una relación estrecha entre orar y accionar. Muchas personas piensan que nosotros recibiremos cosas del Señor solamente porque nosotros oremos. A veces sucede de esa manera. A veces solamente nosotros oramos y en una forma en la que nosotros no hacemos otra cosa, el Señor responde esas oraciones y el Señor nos da lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros queremos. Ahora, no siempre sucede de esa manera. Hay ocasiones en las que nosotros oramos, pero nuestra oración requiere también de que nosotros hagamos algo en consecuencia con lo que nosotros estamos pidiendo al Señor. Nuestro buen Dios es quien determina todo lo que acontece a nuestro alrededor. Él es quien determina todo lo que acontece en nuestras vidas. Pero Él ha decidido que algunas cosas no van a suceder en nuestras vidas a menos que nosotros oremos fervientemente. Si vamos a aprovechar bien el tiempo, no solamente nosotros debemos ocuparnos en el estudio profundo de las Escrituras, como ya nosotros vimos en una serie pasada, sino que también nosotros debemos ocuparnos en otra gracia espiritual que es de suprema importancia para nuestras vidas. De hecho, después del estudio profundo de las Escrituras, es lo más importante, es lo segundo más importante que nosotros debemos hacer, y es ocuparnos en la oración. Ocuparnos en la oración. Pero si nos vamos a ocupar en la oración, si vamos a aprovechar bien el tiempo ocupándonos en la oración, hay varias cosas que nosotros debemos conocer acerca de esta gracia espiritual. Y lo primero que nosotros debemos ver, según nuestro texto, es que la oración es un mandato de parte de nuestro Dios. Es un mandato de parte de nuestro Dios. Mateo capítulo 7, versículo 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pedid, buscad, llamad. En una generación voluntariosa y antiautoritaria, los cristianos tenemos que entender que vivir bajo el señorío de Jesucristo implica someterse a sus mandatos. Y uno de esos mandamientos que el Señor nos da claramente en su palabra es que nosotros oremos. Que nosotros oremos. Así que la oración no es una opción, la oración no es una sugerencia, sino que es una orden proveniente del Dios hecho hombre. Ahora bien, ¿por qué Dios está tan interesado en que nosotros oremos? Tan interesado al punto de darnos una orden que nos obligue a hacerlo. Bueno, porque la oración es uno de los medios que Dios usa para que podamos crecer en nuestra vida de piedad. Veamos algunos ejemplos. Dios usa la oración para guardarnos a nosotros de entrar en tentación.
Dios usa la oración para guardarnos a nosotros de entrar en tentación. Mateo capítulo 26, versículo 36 al 41. El Señor Jesucristo se sabe que se está aproximando ya al momento al momento cumbre de su obra redentora. Él sabe que él va a ser apresado, él sabe que él va a pasar por un proceso judicial, sabe que será sentenciado a morir en una cruz, y el Señor Jesucristo va con sus discípulos al monte de los olivos. Él va a Getsemaní y allí él toma a algunos de sus discípulos y los coloca aparte. Tres de sus discípulos lo coloca aparte y él va y se pone a orar en un lugar apartado. Y les pide a ellos que le acompañen en este momento de intensa agonía, en este momento crucial en su vida y en su ministerio, y le pide que oren a ellos. Pero lo que el Señor le pide a ellos es que ellos velen y oren para que no entren en tentación. Dice Mateo capítulo 26, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué le estaba pidiendo Cristo aquí? ¿Para qué los discípulos debían velar y orar? Para no entrar en tentación. ¿Y qué es entrar en tentación? El puritano Thomas Watson define el entrar en tentación como la combinación de una fuerza proveniente de nuestra naturaleza pecaminosa y otra proveniente de Satanás. Cuando esas dos fuerzas, dice él, la fuerza interna, la naturaleza pecaminosa, y la fuerza externa, la fuerza que procede directamente del diablo, cuando esas dos fuerzas se juntan, se combinan, entonces, dice él, hemos entrado en tentación. En otras palabras, no podemos resistir la tentación sin recibir algún daño cuando hemos entrado en tentación. Así que hay una fuerza que nos impulsa desde dentro y una fuerza que nos impulsa desde fuera. Una fuerza externa y una fuerza interna. Satanás, con todo el mundo y todos los instrumentos del mundo y todas las cosas del mundo que él usa, y la fuerza interna de la naturaleza pecaminosa. Es como un vendedor que llega a su puerta. Cuando el vendedor llega a su puerta, la fuerza externa, usted puede resistir a ese vendedor simplemente diciéndole que se vaya y no abriendo su puerta. Pero si usted le abre la puerta a ese vendedor y ese vendedor logró entrar en su casa y usted le dijo que se siente y él comienza a tratar de persuadirlo para venderle su producto, es difícil que usted no termine comprándole el producto. O sea, se combinó el deseo suyo, su interés por el producto y toda la estrategia que va a utilizar el vendedor para vender el producto. Y cuando esas dos cosas se combinan, es casi imposible que usted no termine comprando el producto. Cristo dice aquí que la forma de evitar entrar en tentación es velando y orando. Otra razón por la que Dios nos dice que oremos, no solamente para evitar entrar en tentación, sino que Dios usa la oración para llevarnos a vivir una vida plena en Cristo. Para llevarnos a vivir una vida plena en Cristo. Nadie puede vivir una vida plena en Cristo sin la oración. Efesios capítulo 3, versículo 14 al 19. Eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña aquí en este pasaje. Efesios capítulo 3, versículo 14 al 19 dice Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra,
¿Y para qué dice Pablo que él doblaba sus rodillas? Versículo 16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí? Fíjense qué interesante, el apóstol Pablo no está diciendo aquí, bueno, ustedes aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador, ustedes recibieron a Cristo como su Señor y Salvador, y ya todas las cosas, todas las gracias espirituales, ustedes vivirán una vida plena de manera automática, porque todas esas gracias espirituales vendrán de manera automática. Eso no es lo que el apóstol Pablo está diciendo. De hecho, en los capítulos precedentes, desde el capítulo 1 y el capítulo 2, el apóstol Pablo ha venido hablando acerca del misterio escondido de Dios. Un misterio escondido, pero que había sido revelado ahora. ¿Y cuál era ese misterio? Que en Cristo Dios había salvado tanto a judíos como también a los gentiles. Que los gentiles eran parte del pueblo de Dios. O que de judíos y gentiles Dios había hecho un pueblo, dice el apóstol Pablo. Y ese es el misterio, y de eso es que él ha venido hablando allí. Y él nos dice, bueno, por cuanto ya en Cristo ustedes los gentiles ahora han sido salvos, ya todas las bendiciones vendrán, ustedes vivirán una vida plena. No, dice Pablo. Por eso, porque Dios ha obrado salvación en ustedes, por eso dice Pablo, ahora yo doblo mis rodillas. Por esta causa yo doblo mis rodillas. ¿Y qué era lo que Pablo pedía aquí cuando Pablo oraba? Bueno, él pedía varias cosas para estos creyentes. Pablo pedía fortaleza espiritual, versículo 16, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. En segundo lugar, Pablo pedía fortaleza espiritual, o la fortaleza espiritual que Pablo pedía aquí tendría como resultado la centralidad de Cristo en los corazones de los creyentes. Fíjense la conexión. Yo pido para que Dios les dé fortaleza espiritual. O sea, yo estoy pidiendo para que Dios les dé el ser fortalecido con el poder del Espíritu en el hombre interior. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. O sea, para que Cristo ocupe un lugar central en sus corazones. Para que la centralidad de Cristo esté en los corazones de ustedes. Versículo 17. Ahora, con Cristo en el centro de los corazones nuestros, con Cristo en el centro de sus corazones, entonces estaremos en condiciones de nosotros fructificar y crecer en el amor de Cristo. Versículo 17, b al 19, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál será la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo está pidiendo aquí. Esas cosas no van a suceder sin la oración. Y por eso Pablo dice, por esta causa yo doblo mis rodillas. Por esta causa, por lo que le he expuesto anteriormente en el capítulo 1 y en el capítulo 2, por esta causa yo oro al Señor para que ustedes vivan una vida plena en Cristo. Por cuanto ya la vida está en ustedes, la vida espiritual, ahora yo oro para que esa vida en ustedes sea una vida plena, para que ustedes vivan una vida plena. En tercer lugar, Dios usa la oración para que podamos vencer el afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios usa la oración para guardarnos del afán y la ansiedad.
Ahora, esta oración, debo aclarar, no está desligada de la palabra de Dios. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y oísteis y recibisteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Así que lo primero que debemos entender aquí es que la oración es un mandato de parte de nuestro Dios. No es una opción, no es una sugerencia. Bueno, si tú quieres, ora. Si te parece que hay beneficio en la oración, ora. No, Dios te dice, ora, usted tiene que orar. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17 dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. Un mandato, es un mandato. Y en Lucas capítulo 18 nos referiremos un poco más adelante a esta parábola. Versículo 1 dice que también les refirió una parábola sobre la necesidad de orar. La necesidad de orar es un mandato de parte del Señor. Pero aprendemos en nuestro texto, o lo segundo que vemos en nuestro texto, no solamente es que la oración es un mandato de parte de Dios, sino que es un mandato que nosotros debemos realizar continuamente. No solamente es un mandato, no solamente Dios te dice, tú tienes que orar, sino que Dios te dice, tú tienes que orar continuamente. La oración es algo continuo. A veces pensamos que Dios es una especie de genio de la lámpara mágica. Es decir, que con tan solo nosotros frotar una lámpara mágica o con tronar los dedos, inmediatamente Dios se va a aparecer para responder nuestras peticiones. Esa es la idea que tienen muchos creyentes, muchos cristianos, muchos que se denominan evangélicos, tienen esa idea de Dios. Esta visión defectuosa de Dios hace que nosotros dejemos de orar por un asunto cuando la respuesta no llega tan rápido como nosotros lo habíamos pensado. Por eso es que muchas veces hay hermanos que van, ay pastor, mire que estoy pasando esto, que estoy sufriendo de esto, mire que estoy padeciendo de tal cosa, de tal situación. Y tú le dices a ese hermano, bueno mi hermano, vamos a orar. No, pastor, pero que ya lloré. Sí, pero mira mi hermano, la Biblia dice que no, pastor, pero que ya yo tengo un mes orando por eso. O yo tengo una semana orando por eso y no ha pasado nada. Porque muchos cristianos tienen esa idea, tienen la idea de que, bueno, la oración es una lámpara, una especie de lámpara mágica, o la oración, yo uso la oración, o sea, froto la lámpara mágica, la oración es eso, froto la lámpara mágica cuando oro y Dios inmediatamente se aparece como un genio y cruza los brazos y me dice, dime que te voy a conceder 3 deseos. No, mi hermano, no es así como funciona. No es eso lo que la palabra de Dios nos dice. No es eso lo que la palabra de Dios nos enseña. Esa no es la idea. Dios dice en nuestro texto que nuestra oración tiene que ser realizada continuamente. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Aquí no solo se nos da un mandato triple, pedid, buscad, llamad, sino que cada uno de esos mandatos están en lo que se conoce en griego como un imperativo presente, lo cual debe ser traducido como mantente pidiendo, mantente buscando y mantente llamando. Se trata de algo que debemos hacer una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. No se trata de algo que debemos hacer una sola vez y ya. No, es que ya lloré por eso. No, mi hermano, se trata de algo que debemos hacer vez tras vez. Es algo en lo que tenemos que estar ocupado todo el tiempo. Y alguien preguntará, ¿y por qué no basta con que oremos una sola vez por algo que necesitamos?
¿Por qué debemos orar por eso continuamente? Bueno, muchas veces nosotros oramos por algo y el Señor responde instantáneamente. Muchas veces no tenemos que orar por algo, muchas veces. A veces pedimos una cosa y no hemos terminado, no hemos concluido bien nuestra petición, no hemos terminado bien nuestra petición y el Señor responde inmediatamente. Pero eso no significa que el Señor lo hará así siempre. Eso no significa que lo hará así siempre. De hecho, no es lo más común, no es lo más regular en la manera de Dios actuar. Por eso que te dice pedid, buscad, llamad. Y por eso que te dice mantente pidiendo, mantente buscando y mantente llamando. Pero ¿por qué debemos hacerlo así? Bueno, hay varias respuestas que nosotros podemos dar aquí. La primera de esas respuestas es porque Dios lo dice. Eso es lo primero, lo más obvio. Dios dice que debemos hacerlo así. Y es tan sencillo, hermano, como entender que las cosas nosotros tenemos que hacerlas como Dios la dice, no como nosotros suponemos, como nosotros creemos o como nosotros determinamos. Es como Dios lo dice. Y Él dice que debemos hacerlo así. Pero hay otra respuesta que podríamos dar aquí. Y es que debemos orar continuamente porque Dios no es nuestro siervo, sino que Él es nuestro amo. Yo no puedo pretender que por el hecho de decirle a Dios que haga algo o que me ayude en un asunto, Él acudirá de inmediato como si yo fuera su amo y Él fuera mi siervo. O sea, Dios es mi esclavo. Dios hace esto y Dios tiene que salir corriendo a hacer lo que yo le digo que haga. Dios, ayúdame en esto. Dios, dame esto. Ese es el gran error que cometen aquellos que presentan a la oración como un instrumento para forzar a Dios a hacer algo que Dios no tenía pensado hacer, o hacer algo que Dios no quería hacer, o hacer algo que Dios no ha prometido en ninguna parte. Este pensamiento evangélico es expresado por muchos con palabras como decláralo. Si tú lo declaras, ya, nada más tienes que declararlo. O reclámalo. Si tú lo reclamas, ya eso es tuyo. Porque si tú lo declaras, Dios está obligado a hacerlo. O si tú lo reclamas, Dios está obligado a dártelo. Pero la Biblia nos enseña todo lo contrario. Nos dice que debemos acudir continuamente a Dios esperando pacientemente que Él quiera atender nuestra causa. Eso es lo que Cristo ilustra en la parábola de la viuda y el juez injusto. Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Si un juez injusto le hizo justicia a esta viuda por su insistencia, ¿cuánto más aquel que es infinitamente justo le hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Debemos orar entonces, mis amados hermanos, continuamente, entendiendo que Dios es nuestro amo y que nosotros somos su siervo. Él es el juez, Él es el rey. Nosotros somos su siervo. Nosotros tenemos que ir continuamente y pedirle, y pedirle, y pedirle, esperando que nuestro buen Dios, en su tiempo, cuando Él quiera, entonces Él responda nuestras oraciones.
y dentro del marco de su voluntad. La segunda razón por la que debemos orar continuamente es porque esa es la manera de probar qué tan deseosos estamos nosotros de obtener aquello que le estamos pidiendo al Señor. ¿Qué tan deseosos estamos nosotros de obtener, de recibir aquello que nosotros le estamos pidiendo al Señor? No sabemos qué tan grande es nuestro deseo de recibir algo de Dios a menos que estemos dispuestos a pedírselo insistentemente. A menos que estemos dispuestos a pedírselo insistentemente. Ese fue el caso de la mujer sirofenicia, y que Mateo nos relata en el capítulo 15 de su evangelio, versículos 21 al 28. Esta mujer fue donde Cristo con una verdadera necesidad. Su hija estaba siendo atormentada por un demonio. Esta mujer sabía que Cristo podía resolverle su problema. Así que esta mujer fue y le dijo a Cristo: sana a mi hija que está gravemente atormentada por un demonio. Pero el Señor Jesucristo no le hizo caso. Cuando la mujer insiste, sigue insistiendo y sigue voceando, los discípulos, no por amor a la mujer, sino porque era molesto escuchar sus gritos, le dicen a Jesús: Señor, pero haz algo con esta mujer, resuélvele, para que nos deje tranquilo, porque es complicado estar escuchando los gritos de esa mujer. Y Cristo se dirige a los discípulos, todavía está ignorando a la mujer, se dirige a los discípulos y le dice: no, es que yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la mujer sigue: sana a mi hija, que está gravemente atormentada por un demonio, sana a mi hija, Señor. Y entonces es que Cristo se dirige a la mujer. Y cuando se dirige a la mujer, Cristo le dice a la mujer: yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y se dirige a la mujer diciéndole: es que no está bien echar los panes de los hijos a los perrillos. Wow. Primero la ignora, o sea, no le hace caso. La mujer voceando y Cristo no le hace caso. Cuando los discípulos le hablan, Cristo le dice que yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Todavía no está hablando con la mujer. La mujer insiste, y cuando se dirige a la mujer es para decirle que no está bien echarle los panes de los hijos a los perrillos. En griego hay dos palabras para referirse a los perros. Una de esas palabras se refiere a los perros rialengos, los perros que andan por la calle, y otra palabra para referirse a los perros domésticos o a los perros que estaban en casa, que la gente tenía en su casa. Nosotros tenemos palabras también para referirnos a esos perros. Nosotros utilizamos perros, le decimos perros rialengo, aquí le decimos también perros viralatas, a los perros que andan por la calle, que no tienen dueño. Pero no le decimos así a los perros que están en una casa, a los perros que lo tienen en una casa, bien cuidado, bien atendido. Entonces en Israel en griego, hay dos palabras para referirse a esos perros y para clasificarlos. La palabra que Cristo usa es precisamente la palabra para referirse a esos perros domésticos, los perros que estaban en casa, los perros que eran cuidados en una casa. Y por eso Cristo le dice: no está bien tomar la comida, el alimento de los hijos para dárselo al perro que está en la casa. Y la mujer le dice: sí, yo sé que eso es verdad, pero aún los perros o los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Cristo le dice: grande es tu fe, hágase contigo como quiera. ¿Ven? ¿Cómo nosotros podemos saber que esta mujer estaba interesada en que Cristo resolviera su problema? ¿Cómo podemos darnos cuenta de eso? Bueno, porque a pesar de ser ignorada por Cristo inicialmente, y a pesar de que Cristo le llamó perrilla,
A pesar de eso, esta mujer siguió insistiendo. Esta mujer continuó insistiendo. Esta mujer pudo haber dicho, ¿y qué es lo que se cree Jesús? Él no ve que yo le estoy pidiendo y que yo le estoy pidiendo y no me hace caso. No le voy a pedir nada, me voy. O pudo haber resultado ofendida cuando Cristo le dijo, la comparó con uno de esos perros de casa. Y dijo, tú no solamente me ignoras, sino que cuando me habla me ofende. Pues me voy. ¿Y si hubiera sido ofendida? No, pero esta mujer tenía una gran necesidad. Esta mujer sabía que Cristo podía resolverle su problema y por eso insistía. Y por eso insistía. Estaba deseosa, ansiosa de que Cristo, de recibir la bendición de Cristo. Hay otras razones por las que debemos pedir insistentemente, pero ya el tiempo, el reloj me acusa y a la semana próxima voy a continuar dando esas razones y veré otras verdades que encontramos en nuestro pasaje acerca de la oración. Permítanme decir algunas cosas a modo de conclusión. Este mandato de Cristo a orar nos enseña tres verdades, nos revela tres verdades aquí. En primer lugar, la terrible actividad que el pecado ejerce sobre nosotros, el cual nos indispone contra todo lo que es para nuestro bien. ¿Por qué nosotros no oramos con la insistencia con que nosotros deberíamos orar? ¿Por qué no oramos con la frecuencia con que nosotros deberíamos orar? ¿Por qué no oramos con el fervor, la dedicación con que nosotros deberíamos orar? Porque el pecado nos indispone, nos ha indispuesto de tal manera que nosotros nos indispone de tal manera contra todo lo bueno que es una batalla el orar. Hay una indisposición natural en nosotros, aunque somos redimidos por la sangre de Cristo, aunque somos salvos, esa naturaleza pecaminosa, ese remanente de pecado que aún reside en nuestro interior, nos indispone contra todo lo bueno. Porque es por medio de la oración, o la oración es uno de los medios que Dios usa para traernos a nosotros beneficios espirituales. Y ahí nosotros vemos la terrible actividad que el pecado ejerce en nosotros. Los cultos de oración generalmente son los cultos menos frecuentados en la iglesia. Y es algo a lo que nosotros menos tiempo le dedicamos. Por eso, si vamos a aprovechar bien el tiempo, tenemos que dedicarnos a orar. Pero en segundo lugar, aprendemos también de este mandato del Señor cuán necesitados nosotros estamos de la gracia salvadora de Dios en Cristo. El hombre por sí mismo no puede dedicarse a buscar ni siquiera aquellas cosas que son para su propio bienestar. Por eso Dios tuvo que salir en su rescate por medio de Cristo y de esa manera entonces capacitarlo para que pueda dedicarse a buscar esas cosas que son para su beneficio espiritual. En otras palabras, hermanos, nosotros oramos, ¿saben por qué? Porque Dios nos buscó en Cristo, porque Dios nos salvó en Cristo, porque Dios nos ha capacitado para eso. De otra manera nosotros no lo haríamos. Por eso el hombre sin Cristo no puede dedicarse a una vida de oración. Y si se dedica a una vida de oración, por lo menos no lo hará conforme a lo que Dios establece en su palabra, no lo hará de la manera correcta. Solamente cuando nosotros somos salvos, cuando Dios nos salva, cuando Dios obra en nosotros, cuando su gracia obra en nosotros, es que nosotros podemos ser dispuestos para nosotros buscar estas cosas. Por eso dice Pablo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si nosotros nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor, es porque Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. En tercer lugar, aprendemos cuán grande es el deseo que tiene nuestro Dios de hacernos bien. Aprendemos de este mandato
cuán grande es el deseo que tiene nuestro Dios de hacernos bien. Dios está tan interesado en bendecirnos que Él tiene que darnos una orden para que nosotros le pidamos a Él que nos bendiga. Dios está diciendo, yo quiero bendecirte y mi deseo es tan grande de bendecirte que aunque yo sé que tú muchas veces no buscas la bendición, yo te obligo para que la busques porque yo te quiero bendecir. Es como la madre que está tan preocupada por el crecimiento saludable de su niño que tiene que obligarlo a comer todos los días a pesar de que su hijo da mucho trabajo para comer sus alimentos. Así de bueno es nuestro Dios. Las glorias sean dadas a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente.